はい、始めましょう。Tenemos esta diapositiva de introducción a la clase que es Kagoshima. ¿No? Esta ciudad japonesa es bastante conocida, ¿no? Por parecerse mucho a una ciudad europea. De hecho, se le dice la Nápoles de Asia, porque tiene toda la estructura, tiene también se está cerca de un volcán, así como está Nápoles en Italia, y pues está cerca, ¿no? La ciudad está a las orillas de todo un mar, ¿no? Entonces es bastante similar a la ciudad de Nápoles en Italia, por ende se le conoce, ¿no? Con ese apelativo. De modo que las ciudades son hermandadas, ¿no? En este caso Kagoshima y Nápoles, y por su mismo parecido geográfico, como también la cantidad la cantidad de similitudes que tiene y la influencia que ha tenido una con la otra al pasar de los siglos. Entonces, esa es una de las ciudades muy bonitas para visitar también en Japón. Así que les quería simplemente mostrar este pequeño detalle, esta imagen antes de iniciar. Ahora sí, vamos a ver. El menú de la clase del día de hoy son los temas que ven aquí en pantalla. Vamos por fin a encontrar la parte explicativa de des y cómo se utiliza, en qué contexto vamos a utilizar esta parte explicativa. Vamos a ver las construcciones con sugiru que la vamos a utilizar un poco para denotar de lo que es el exceso de cosas, ¿no? El exceso de algo, el haber hecho algo en exceso en sí. Sugiru es un verbo y ya vamos a ver bien cómo se conjuga también. Y luego vamos a ver las estructuras con hogaides. Hogaides es, hogai en realidad es una expresión, pero al mismo tiempo un adjetivo en ni que se utiliza en contextos en los cuales queremos dar un consejo. Entonces vamos a dedicar la clase de hoy a estos tres puntos y vamos a intentar primero ver la parte explicativa, que es la más amplia. No sin antes ver la parte de los diálogos. Tengo tres pequeños diálogos que primero me gustaría escucharlos, ¿no? Y luego intentar practicar entre todos la pronunciación y encontrar un poco de léxico en los diálogos. Y luego comenzamos con los puntos que vemos aquí en pantalla. Bien, vamos a ver. Entonces, primer diálogo. Esto es por si vieron, bueno, la clase, ¿no? El de perdón, del video de YouTube, habrán visto que habían también unos diálogos. Estos diálogos de aquí son los siguientes, ¿no? Son lo que suceden después de las vacaciones. Entonces vamos a ir viendo qué sucede. Bien, prestemos la atención, por favor, a la pronunciación. También, al mismo tiempo, si hay alguna otra palabra nueva que aparece allí, inténtenla buscar en el vocabulario que les compartí de la clase anterior. はい。第11課休みの後 Lesson 11. After the vacation. 会話 Dialogue. Michiko and Mary meet after the vacation. 1メアリーさん、久しぶりですね。休みはどうでしたか？すごく楽しかったです。韓国で買い物をしたり、韓国料理を食べたりしました。いいですね。私も旅行したいです。みちこさんの休みは楽しかったですか？まあまあでした。1日だけドライブに行きましたが、毎日アルバイトをしていました。¿Quieren escucharlo una vez más? ¿Sí? Oh, ok. A ver. Vean que aquí hay estructuras de la clase anterior, ¿no? Entonces, también podrían ver un poco el contexto de uso. 第 11. After the vacation. 会話 Dialogue. Michiko and Mary meet after the vacation. 1メアリーさん、久しぶりですね。休みはどうでしたか？すごく楽しかったです。韓国で買い物をしたり、韓国料理を食べたりしました。いいですね。私も旅行したいです。
みちこさんの休みは楽しかったですか？まあまあでした。1日だけドライブに行きましたが、毎日アルバイトをしていました。Ok. A ver, aquí tenemos un diálogo entre Michiko-san y Mary-san. ¿Bien? ¿Alguien me podría decir más o menos qué entendió del diálogo? En general, ¿eh? ¿De qué creen, no? ¿Qué creen que es la respuesta de Mary a la pregunta de Michiko, no? O sea, Michiko le pregunta, ¿cómo estuvieron tus vacaciones, no? Yasumi wa do deshita ka? ¿Qué responde Mary? Que estuvieron muy divertidas. Ujú. ¿Y qué hizo al final? Aquí los describe con la forma tari, tari, suru, ¿no? Como ejemplos de las cosas que hizo en su viaje. Pueden ayudarse con la lectura, ¿no? Están ahí, lo tienen en pantalla. No hay problema, Mauricio-san. Aquí describe las acciones. Dice, Kankoku de kaimono o shitari, Kankoku ryori o tabetari shimashita. Que la comida de Corea, o bueno, que comió o algo así. Mm. A ver, está haciendo una estructura que vimos en la clase anterior. A ver si ya alguien que vio el video completo, ¿no? Nos podría ayudar aquí, qué significa eso. Recuerden que tari, tari, suru, como hemos visto hace poquito cuando volví a mostrar las diapositivas, son una especie de una estructura que es para dar ejemplos. O sea, claramente ella en Corea del Sur no es que fue solamente a hacer compras y a comer. Hizo seguramente muchas otras cosas, pero las indica aquí, ¿no? Como ejemplos. Entonces, la primera línea, ¿no? Mi chico le dice, Mary-san, hisashiburi desu ne. Hisashiburi desu ne es como, ha pasado tanto tiempo, ¿no? O sea, como hace tiempo que no nos vemos. Y luego le pregunta, Yasumi wa do deshita ka? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Sugoku tanoshikatta desu. Estuvieron muy divertidas. Kankoku de kaimono shitari. En Corea hice compras, por ejemplo. Kankoku ryoru o tabetari shimashita. ¿Mm? Y comí comida coreana. Todo esto, por ejemplo, hay que pensarlo así como ejemplos. Mi chico dice, "いいですね." Muy bien. Watashi mo ryoko shitai desu. ¿Qué está diciendo ahí? Watashi mo ryoko shitai desu. Que también le gustaría volver, algo así. Ryoko suru es viajar, ¿no? Entonces aquí cuando ella dice watashi mo ryoko shitai, ¿qué está diciendo acá nuestra amiga mi chico? Que también le gustaría viajar allá. Que también quiere viajar. También quiere viajar, ¿no? Recuerda que el tai no es mucho un condicional, sino es el verbo querer, ¿no? Entonces, tabetai, quiero comer. Ryokoshitai, quiero viajar. ¿Ok? Es tal cual, así lo vamos a poner en referencia en español. Entonces, acá después de lo que le cuenta Mary, ¿no? Mi chico dice, watashi mo ryokoshitai desu. Yo también quiero viajar. Y luego Mary le pregunta, Michiko-san no yasumi wa tanoshikatta desu ka? Tus vacaciones, mi chico, también estuvieron divertidas. Y mi chico responde con una expresión muy usada en Japón, que es mama, mama deshita.
¿no? Como para decir más o menos. Mama deshita. Más o menos, estuvieron más o menos. Ichinichi dake doraibu ni ikimashita ga, mainichi arubaito o shite Ichinichi dake doraibu ni ikimashita ga, mainichi arubaito o shite. ¿Qué dice aquí nuestra amiga Michiko? ¿Por qué sus vacaciones fueron mama? A ver, pensemos un poco. Aquí hay una estructura adversativa que encontramos cuando vimos la parte de los adjetivos. Entonces, son dos frases en realidad, ¿no? La primera es, Ichinichi dake doraibu ni ikimashita ga, mainichi arubaito o shitemashita. ¿No? ¿Hay alguna palabra aquí en esta frase que no comprendan? Me pueden preguntar, así llegan ustedes al significado. A ver. Quien no puede utilizar su micro también nos puede dar sus opciones por chat. Que estuvo como conduciendo y también Mm. trabajando todos los Mm. días. Ok, ese también no, pero sí, las dos acciones, ok. No, la primera acción es que dice ichinichi dake. No, ichinichi es un día. Ichinichi no, un día. El dake, perdón, ya les había comentado que se utiliza bastante justamente para indicar un límite. O sea, ichinichi dake es algo que en español traduciríamos con solo un día. Ichinichi dake doraibu ni ikimashita ga. Solo un día manejé, no sé, en el sentido de me fui, no sé, a algún lugar, ¿no? Solo salía a dar una vuelta, solo un día, ¿no? Eh, pero todos los días tuve trabajo, ¿no? Siendo una frase adversativa con la partícula ga, como vemos aquí, o sea, básicamente ponemos en contraste dos acciones, ¿no? La primera acción es ichinichi dake doraibu ni ikimashita ga, ¿no? Solo un día fui a dar un paseo, fui a dar una vuelta, se sobreentiende en el auto, ¿no? Doraibu, que estaba manejando. Ga, pero mainichi arubaito o shitemashita. Pero tuve trabajo todos los días. Entonces, por eso, ¿no? Ese es el motivo del por qué, ¿no? Sus vacaciones fueron mama. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre alguna palabra o estructura? Bien. Mm. A ver, vamos a pasar a ver entonces el siguiente. Les recuerdo que el diálogo, los diálogos que estamos viendo hoy no son diálogos introductivos a lo que vamos a ver hoy en clase, son diálogos que resumen de cierta forma cosas que ya hemos visto en clases anteriores, como el tari, tarisuru, el tai, ¿no? La forma adversativa con ga, la forma enteiru, shitema, ¿ok? Entonces habría que prestar atención un poco también a recordar lo que hemos estado viendo durante los meses anteriores para poder comprender bien estos diálogos. También tenemos adjetivos en su forma pasada, ¿ok? Vamos a ver el siguiente. Este segundo diálogo es entre Mary y Jong-sang, las dos personas
Es bastante corto, así que vamos a intentar escuchar bien qué dice y qué sucede. 2、みちこさん、友達を紹介します。こちらはジョンさんです。ジョンさんは先月日本に来ました。はじめまして。はじめまして。山川美智子です。Ok. Bueno, hecho, ¿eh? 2、みちこさん、友達を紹介します。こちらはジョンさんです。ジョンさんは先月日本に来ました。はじめまして。はじめまして。山川美智子です。Ok. ¿Qué está sucediendo en este diálogo? Están presentando a John, ¿no? ¿A quién? A John, a A mi chico. Ok, a mi chico-san. Hi. No, entonces aquí sucede esta situación, ¿no? Es una presentación. Y pues aquí, básicamente en este diálogo, como podemos observar, vuelve algo que vimos, creo, en la clase 6, si no me equivoco, o en la clase 5. ¿No? Vimos los demostrativos de formalidad, los demostrativos de lugar, pero de formalidad, ¿no? Que eran kochira, sochira, achira. ¿Y cuál era el interrogativo? ¿Dochira? Dochira, so des. Ahora, aquí tenemos, ¿no? Que Mary le presenta a Michiko-san a su compañero John, ¿no? Y le dice, ¿no? Lo presenta diciendo algunos datos en cuestión de cómo llegó a Japón, cuándo llegó y eso. Entonces, vamos a repetir, pero primero vamos a ver bien lo que dice Mary. Michiko-san, tomodachi o shoukai shimasu. Tomodachi o shoukai shimasu. Shoukai suru, ¿no? El verbo que acompaña acá la primerísima línea, shoukai suru, shoukai shimasu, es el verbo presentarse. Presentarse o hacer una presentación, no de uno mismo, una presentación en general, porque una presentación de uno mismo es jiko shokai, ¿ok? Jiko shokai, cuando por ejemplo en los exámenes oficiales de japonés, a veces cuando habían aún las entrevistas orales, las personas te decían, ¿no? Jiko shokai onegai shimasu, por favor preséntate. Entonces tú tenías que contar quién eras, ¿no? En mínimo 5 minutos. Entonces empezabas diciendo tu nombre, tu edad, dónde vivías, a qué te dedicas, por qué estudias japonés, cuentas un poco tus hobbies. Entonces eso sería una presentación, una autopresentación, ¿no? Jiko Shokai. Esta, en cambio, es Shokai, solo la segunda parte de la palabra, que es presentarse, no presentación en sí. Luego Mary-san añade, Kochira wa John-san desu. ¿Qué dice aquí? Como este es John. Ajá, exacto. Este es John. Bien. John-san wa sengetsu Nihon ni kimashita. John-san wa sengetsu Nihon ni kimashita. John llegó el mes pasado de Japón o algo así. Ajá, exacto. A Japón. Atención. Lo que es Nihon ni kuru, ¿no? Vino a Japón, ¿no? El mes pasado. O sea, en el sentido de que llegó. Sengetsu. ¿Y cómo se dice el próximo mes? Daigetsu. Daigetsu. ¿Y este mes? Kongatsu. So desu ne. Ok. Todo esto lo tienen en las diapositivas cuando vimos la parte de los cumpleaños. No recuerdo bien en qué clase fue, pero ahí está. Creo que fue poco después de haber visto el verbo... No, ¿qué estoy diciendo? Creo que más o menos entre clase 11, 12, por allí, o 10, ha de estar, si les interesa volver a ver eso. ¿Ok?
Johnson claramente lo único que dice después de la introducción es hajimemashite, hajimemashite. Y Michiko, hajimemashite, Yamakawa Michiko desu, ¿no? Yamakawa, su apellido, Michiko, su nombre, desu. A ver que esto es bastante interesante porque en Japón ya sabemos, ¿no?, que nos presentamos diciendo el apellido primero. ¿Ok? Sobre todo porque el apellido usualmente es el que nos da, digamos, en un contexto escolar, ¿no? Es muy, muy común que sea siempre con el apellido. O sea, que te llamen siempre por apellido, más no por nombre. Ya luego, después, en la universidad, en el trabajo, como que ya de repente, en la universidad llamas por nombre y mientras que cuando ya luego se empieza a trabajar, otra vez vuelve la dinámica del apellido, ¿no? Solo en apellido, apellido, apellido. ¿Y desca? はい。 Ujú. Bien, yo creo que aquí todas las palabras están claras, ¿no? En este diálogo.はい。 Sí, ok, perfecto. Ok, vamos a pasar al tercer diálogo. Perdón. Este tercer diálogo vamos a ver qué sucede. Así que prestémosle por favor mucha atención e intentemos identificar una que otra palabra que desconocen, de modo que me la preguntan al final, ¿vale? Para entender mejor globalmente qué sucede. Vamos a empezar. 3、ジョンさん、出身はどこですか？オーストラリアのケアンズです。そうですか。みちこさんはケアンズに行ったことがありますか？いいえ、ありません。山や海があって綺麗なところですよ。グレートバリアリーフで有名です。みちこさんはどこの出身ですか？長野です。今度遊びに来てください。食べ物も美味しいですよ。ぜひ行きたいです。はい、もう一度。3、ジョンさん、出身はどこですか？オーストラリアのケアンズです。そうですか。みちこさんはケアンズに行ったことがありますか？いいえ、ありません。山や海があって綺麗なところですよ。グレートバリアリーフで有名です。みちこさんはどこの出身ですか？長野です。今度遊びに来てください。食べ物も美味しいですよ。ぜひ行きたいです。Ok. A ver, vamos a ir descifrando poco a poco el diálogo. Primero, más o menos de qué están hablando, según ustedes, de lo que han podido comprender. De que se preguntan las nacionalidades y después le preguntan a mi chico si ha ido a ese lugar de donde es John. ¿Y de dónde es, John? De Australia. De Australia. ¿Qué ciudad? Kansas. Cairns, algo Algo así. así dice. Kansas. Cairns. Cairns sería, ya me olvidé. Kenzie, ¿Cómo? como Kenzie, una cosa así. Es Creo una que de- sí, creo una que de sí. las ciudades. Déjame que te confirmo, que siempre me olvido de esta ciudad. Cairns, perdón, ¿ves? Completamente otra cosa. No, Cairns, que justamente está, qué bonito, ¿no? Que está siempre en la parte de la barrera de los corales en Australia, entonces como que tiene toda la vista ahí a la playa y pues los colorcitos de los corales. No, se llama Cairns en inglés y supongo que lo mismo será pues en español. Ujú. Ok. Sí, también en español creo que más bien la pronunciación sería como, igual, Cairns. Cairns o Kens, justamente. De ahí viene, ¿no?, la palabra en japonés, kanzu. Ay. Ok. Más que preguntarse las nacionalidades, se preguntan de dónde proviene, ¿no? Porque, bueno, ya él supongo que será consciente de que mi chico es japonesa, ¿no? Ya que la está viendo, está en Japón, tiene nombre y apellido japonés. Es muy probable que sea japonesa, ¿no? Entonces, lo que le preguntan es la ciudad de proveniencia, ¿no? Shushin wa doko desu ka? Shushin, no, esta palabra que denota proveniencia.
Y lo vamos a utilizar para hacer preguntas de este tipo. ¿Vale? Ujú. はい。Proveniencia para atención de una persona. No vamos a utilizar shushin de por sí cuando hablamos de, no sé, de productos, ¿no? ¿Este producto de dónde viene? Ah, es el producto mexicano. Ah, Mekishiko shushin, no. Ese sería solamente utilizar con personas. Entonces, John, ¿no? Le responde, entonces claramente esto sucede después de que Mary los presenta. John le responde, le dice, Osutoraria, ¿no? Kenzu desu. Esto es muy útil, chicos. Esto es muy, muy útil, esta estructura que vemos aquí, porque después de un shushin desu, ¿no? Si queremos incluir el país, vamos a poner primero el país, ¿no? Por ejemplo, primero el país, por ejemplo, Mekishiko, lo marcamos con una partícula no y ya luego la ciudad de origen. Entonces, si yo quiero decir, qué sé yo, que soy de Monterrey, de México, pero de Monterrey, Mekishiko no Monterrey des, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener esta estructura, por favor, como respuesta al shushin, ¿no? Shushin wa doko desu ka? ¿Mm? Vamos a responder con esta estructura, ¿vale? Luego, Michiko le dice, ah, so desu ka? Ah, allá veo. Michiko-san wa, Keanzu ni itta koto ga arimasu ka? ¿No? John le pregunta si ya fue, ¿no? Ya estuvo en Kenzu, ¿no? Justamente porque Kenzu siendo muy turística, ¿no? Entonces la pregunta es lécita, ¿no? Claramente. O sea, ¿ya alguna vez estuviste en Kenzu? ¿Y qué estructura usa aquí para preguntar esto? A ver, ¿quién la identificó? La Kotogari. Mm, Kotogaru. Kotogaru, so desu ne. No, Kotogaru, para los que aún tienen que llegar a ese punto en el video, Kotogaru es una estructura que básicamente se utiliza para preguntar si alguien ya tuvo la experiencia de haber hecho tal cosa o si alguien ya hizo tal cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero preguntarle a alguien si ya estuvo en Japón, ya fue a Japón, ya fuiste a Japón. Yo diría, ¿no? Nihon ni itta koto ga arimasu ka? No se diría con la forma pasada mashtaka. No, eso sería incorrecto en este caso, ¿no? Cuando estamos hablando de algo que alguna persona ya pudo haber tenido la experiencia o le estamos preguntando si ya hizo tal cosa en su vida, es incorrecto utilizar la forma pasada. Entonces no vamos a decir Nihon ni ikimashita ka, porque eso sería un pasado reciente, ¿no? O sea, como que, no sé, qué sé yo, en un aeropuerto, ¿no? De repente el policía para a las personas, ¿no? Que están bajando de un cierto avión y les preguntan, ¿no? Nihon, Nihon kara kimashita ka? ¿Vienen del Japón? Nihon kara kimashita ka? Entonces, es un pasado muy reciente, por ende no se utiliza en contextos en los cuales vamos a hacer preguntas de alguien en su vida, ¿no? Porque, por ejemplo, hacer un viaje, sobre todo a otro país, marca bastante, ¿no? Es un hito en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que vamos a tal país, ¿no? Ita koto ga aru. Entonces son experiencias vividas, por ende no va a ser la estructura utilizar la forma pasada, sino ita koto ga aru conjugada como queramos, ¿ok? Usualmente es la forma presente porque ya se utiliza justamente la forma pasada corta del verbo ir o del verbo en cuestión de la experiencia en sí, antes de kotogaru. ¿Y desu ka? はい。Sí. Ok, bueno, esto lo tienen explicado en el video, ¿no? Con ejercicios y demás, así que esto es un poco de solo algo, precisaciones que capaz se me pasaron en el video, pero que puede ser, ¿no? que les sea útil a este punto. Bien. Entonces, le pregunta, ¿no? A mi chico a, si ya fue justamente a Kenz, ¿no? A Kenz. Y mi chico le responde, Ie arimasen. Y vamos a descubrir qué sucede en la siguiente parte del diálogo. Por favor, vuelvan todos, conéctense en el mismo enlace porque ya se está por cerrar la reunión. Muchísimas gracias, los espero. En el mismo enlace, por favor. Y todo está claro.
Ok, perfecto. ¿Los demás? Por favor. ¿También? ¿Todo está bien? はい。 Sí. Ok. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a continuar. Vamos a empezar a ver ya el tema, ¿no? El primer tema de por sí, estos diálogos ya luego los encuentran aquí, los pueden practicar en pronunciación, en estructura. ¿Sí? Yo les aconsejo muchísimo practicar, ¿no? Los diálogos en otro momento, ¿no? Ponerse así a leer, ¿no? Los diálogos. También porque el examen que vamos a tener dentro de poco, también va a haber una parte así, ¿no? Va a haber una parte que nos vamos a conectar, creo, no sé si va a ser el próximo sábado el examen o en otro momento, pero yo les voy a ir avisando en mi grupo de WhatsApp. Vamos a tener un examen porque ahora Marquesa ha instaurado la parte de boletas escolares, ¿no? Por ende, se vuelve bastante pertinente, ¿no? Que los evaluemos cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Y estas evaluaciones, ya que ustedes se están acercando a la graduación, de hecho ayer tuve dos graduaciones, fue muy, muy emocionante. O sea, no eran grupos míos, eran de otros asesores, pero estaban ahí todos los chicos felices de haber llegado ya al final de N5. Y se les dio su certificado y todo lo demás. Ahora, como ya están llegando al final, los temas que vamos a ir viendo van a ser un poco globales, ¿no? También porque recuerden que al momento de llegar al final, el 31, tenemos un examen final en el curso. No es un examen que va a ser también dentro de Google Forms, muy probablemente, pero es un examen que tiene muchas preguntas, de hecho va a durar mucho, ¿no? Como nuestra última clase es el 31, es muy probable que la primera hora, ¿no? sea de práctica de algunas cosas que tengamos que hacer y ya luego el resto del tiempo sea de su examen, porque lo tienen que hacer en clase y ahí mismo pues voy a darles el resultado, ¿no? El resultado, la graduación, y va a haber también la graduación en ese mismo momento, ¿no? Entonces va a estar dividida la clase del 31 de julio, que es la de su graduación, va a estar ahí, ¿no? Bastante dividida en estos aspectos. Ahora, yo les quería comentar una situación en cuestión justamente del examen que vamos a tener. Va a ser un examen, en este caso, no por Google Forms, sino un examen de entrevista. O sea, van a conectarse conmigo directamente, uno a uno. No se conecten, no sé si este sábado o el próximo, pero o sea, no el próximo sábado, sino el próximo aún. Se conectarían todos a la misma hora normalmente. Yo los voy aceptando uno a uno y les voy a hacer una que otra pregunta en japonés. Después van a tener una práctica de lectura. Y esta práctica de lectura no debería decirles, pero son uno de los diálogos que hemos visto desde el inicio de clase hasta este momento. Entonces, cualquier diálogo que hemos podido encontrar, lo voy a tomar, lo voy a proyectar en pantalla y les voy a decir, por favor, lean. Ahí tienen que leer justamente, ¿no? De modo, no les pido fluidísimo, pero pues que no haya muchas hesitaciones, ¿no? Porque a este punto ya deberían manejar tanto hiragana como katakana completamente. Mauricio San, un temario de lo que hemos visto, algún tipo de guía, sí, por supuesto. Solo que lo tengo completo en japonés, no sé si quieren que lo traduzca un poquito. A ver, les podría poner los temas que hemos visto en sí e indicarles la clase, por ejemplo, eso sí podría ser. ¿Estaría bien así? はい。 ¿Sí? Ay. Ok. Porque yo tengo un temario que si lo usamos los maestros dentro de la academia, pues está completo en japonés, no creo que me vayan a entender del todo. Entonces les voy a crear un temario del curso para ustedes, porque justamente nosotros nos movemos en ritmo distinto respecto a los cursos de lunes a viernes, ¿no? Ellos van claramente un poquito más lento, pero aquí sí nos movemos bastante rápido porque son 3 horas a la semana. Entonces hay que abarcar muchas cosas, ¿no? Que de repente a veces parece muy, muy, muy lleno, pero en realidad, pues, si ven, por ejemplo, hoy hay 3 temas y aún tenemos que iniciar el primero. Entonces, sí, todo eso se los voy a proporcionar en la brevedad posible, ¿no? Ya creo que entre lunes o martes le estaré poniendo todo en orden ahí en el Classroom y, y ya, ¿no? Yo creo que va a estar, yo creo que les va a ir bien porque no les voy a preguntar claramente cosas muy complicadas, pero eso sí, en el examen, tanto el examen parcial que vamos a tener
dentro de poquito, ¿no? El que les digo de la entrevista. Y en el examen final, pues es completamente necesario ya saber dominar bien las conjugaciones. Si yo les pido, respóndanme esta pregunta en la forma corta, ustedes me van a responder en la forma corta. Respóndanme esta pregunta utilizando el kudaket hanashikata, me van a responder justamente con el discurso informal. Entonces es necesario que todo este tipo de situaciones de conjugación, ¿no? O de descripción, porque puede que una de las preguntas sea justamente, ¿no? Descríbeme, no sé, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? ¿No? Entonces habría que utilizar el pasado, ¿no? Y habría que ver bien, ¿no? Cómo unir acciones de repente, ¿no? O viendo justamente la forma tari, tarisuru, ¿no? Y diferentes otras situaciones más de descripción. Entonces todo esto, ¿no? Es para que den una revisión general, de repente, den una revisión general de repente de todo el temario, de todo lo que hemos visto, que en sí, a ver, antes de que me esperen a mí, igual pueden ir a ver en Classroom, tienen todas las diapositivas desde la clase 1 hasta la de hoy, que ya mismo se las publicó ahora. Por ende, pues ahí mismo pueden ir obteniendo los temas, ¿no? Diapositiva tras diapositiva. Pero sí les elaboraré un documento en Word donde diga, ¿no? Por ejemplo, clase tal, se vio esto, clase tal, así tienen más orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yep. ¿No? Ok, entonces, ok, perfecto, Mauricio San, gracias. Bien, chicos. Ahora, vamos entonces a comenzar con el primer tema. Vamos a ver la parte de la explicación el día de hoy, ¿no? Hay dos modos distintos, ¿no? De hacer una declaración en japonés. Un modo es cuando citamos los hechos tal cual como se observan, ¿no? Este es el modo de discurso que hemos estado aprendiendo, ¿no? En esta clase de por sí vamos a ver un nuevo modo, que es el modo con el cual vamos a explicar las cosas. No solamente vamos a describir lo que vemos, sino vamos a explicar, vamos a decir lo que en español diríamos como es que pasó esto, es que me siento tal, 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 ¿no? De repente. ¿No? Damos una explicación, ¿no? Con esta estructura que la gran mayoría de veces se complica mucho traducir en español, pero el contexto de uso es muy claro. Ahora, una citación es una descripción aislada de un hecho, ¿no? Si yo cito lo que dijo Su, ¿no? Entonces yo utilizo la estructura toitemashita, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estás llegando tarde a una cita, ¿no? Puedes decir en japonés lo que ha pasado diciendo basu ga kimasen deshita. Basu ga kimasen deshita. El bus no vino. Pero esta frase, sin embargo, no tiene un tono para disculparse, simplemente es una frase no descriptiva. Digo que el bus no vino. Porque no se está diciendo, no se está dando como una explicación de por sí de lo sucedido. Si se quiere mencionar que los buses se demoraron como excusa del por qué se llegó tarde, habrá que utilizar la forma explicativa del discurso y decir basu ga konakattan desu. Basu ga konakattan desu. Da la casualidad de que el bus no llegó. Entre paréntesis, por eso llegué tarde. ¿Ok? Si ven la estructura de basu ga konakattan desu, es muy distinta, muy distinta del basu ga kimasen deshita. ¿Qué es lo que cambia de una a otra? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es lo más evidente que cambia de una a otra? Basu ga kimasen deshita. Basu ga konakattan desu.
¿No? ¿No llegan a reconocer nada entre uno? O sea, ¿son iguales? No. Son claramente distintas. ¿Qué es lo que cambia? Que uno está en el verbo en negativo, en pasado negativo, y en el otro está en la forma des. Mm, a ver, ambos están en pasado negativo. Ambas conjugaciones. No, la primera, kimasen deshita, pasado negativo. La segunda, konakatta, también pasado negativo. ¿Pero qué es kimasen deshita? ¿Qué forma es de conjugación? Ah, la forma larga. Exacto. La forma larga, mientras que en la segunda, konakattan desu. Y es la corta. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos ver el contexto de uso de esta forma? Que se utiliza, ¿no? Con las formas cortas. Una forma corta que se añade luego esta des, ¿no? Un modo de explicación, para dar a entender que lo que yo estoy diciendo es una explicación de algo. Ese algo que o se me ha preguntado o que yo intuyo que las personas quieren saber, entonces expreso esta frase con el des con modo explicativo. ¿De acuerdo? ¿Sí se va entendiendo? はい。うん Mm, a ver. Entonces, una explicación va a tener dos componentes. Una que está explícitamente descrita en la frase, o sea, el hecho de que el bus no llegó. ¿No? Esa sería la explicación tangible, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y la otra, implícita o evidenciada de alguna forma, es el hecho de llegar tarde a la cita, ¿no? Si me dejo entender, o sea, teníamos aquí en la diapositiva, basu ga konakattan desu, ¿no? La explicación tangible de la primera es que lo que está aquí, ¿no? El bus no llegó. Esa es la explicación uno, mientras que la explicación que está implícita es justamente de que ya que no llegó el bus, yo llegué tarde a la cita. ¿Sí? Como lo vemos aquí. Entonces, a ver, tiene que ver también muchísimo con cómo se comporta el idioma, ¿no? Ya sabíamos y ya lo tenemos presente, creo yo, ¿no? De que el idioma japonés se comporta mucho como un idioma muy intuitivo, ¿no? Muy, muy intuitivo. Entonces, por ende, en algunos discursos, al momento de decir uno algo con la forma des, ya no necesitamos añadir el porqué, ¿no? O sea, basta esto, nada más. Basta decir, basu ga konakattan desu. Si en el contexto nos dice, ¿no? Pues la cita era a las 5, llegó a las 6. Ni siquiera tendría que decir, basu ga konakattan desu, y por eso llegué tarde, ¿no? Sokunatte. No, o sea, basta solamente la frase explicativa, ya se comprende, ¿no? Justamente por esta situación de la intuición, ¿no? Y de la comprensión en contexto. Y esto es algo que a este punto habría que ver bastante a fondo, ¿no? En la construcción de des, porque siendo una construcción explicativa va a requerir ciertas características, ¿ok? Entonces, primero identificar que en una explicación con un des hay dos componentes, la explicación tangible, la que yo doy, y la explicación implícita, ¿no? Lo que sucede. Por ejemplo, aquí se pone en confronte dos frases, ¿no? La primera en su forma en más y la segunda utilizando la parte explicativa des. La primera dice, Ashita testo ga arimasu. Tengo un examen mañana. Y aquí entre paréntesis, no, yo he escrito, esta es una simple observación. No hay nada, solamente estamos diciendo que mañana tendré un examen. Punto. Mientras que la segunda frase, Ashita testo ga arun desu, también significa tengo un examen mañana. Pero, por ejemplo, puede ser una respuesta, ¿no? a la pregunta, Konya, nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka, perdón. ¿No? ¿Qué harás esta noche? Entonces, si tú no respondes a una invitación, una pregunta de invitación de ese tipo, Ashita testo ga arun desu. Tengo un examen mañana, entonces se puede entender, entonces por eso no puedo salir esta noche.
No es una forma como de explicar contestando a ciertas preguntas o a ciertas frases. ¿Ok? Como por ejemplo la número 2, ¿no? El segundo ejemplo. Toire ni ikitai desu. Toire ni ikitai desu. Quiero ir al baño. Esa es simplemente una frase declarativa expresando un deseo con tai. ¿Mm? Quiero ir al baño, ya está. No hay más detrás. Pero ¿qué pasa si yo le añado un des? Toire ni ikitai desu. Se puede traducir también con quiero ir al baño, pero se sobreentiende, ¿no? Que el elemento implícito es que, por favor, dime dónde está. O, por eso ves que no sé, que estoy incómodo, ¿no? Entonces, las explicaciones con un des son muy abiertas de significado dependiendo del contexto. ¿De acuerdo, chicos? Hi. Ujú. ¿Sí? Ok. Esto es algo muy interesante porque como pueden ver nos ayuda bastante, ¿no? A no tener que decir cosas incómodas, ¿no? Por ejemplo, simplemente toire ni ikitai desu ya se entiende. O sea, si lo digo ni siquiera como una respuesta, sino por ejemplo lo digo, no sé, estoy en una reunión con unos amigos, pasa un poco de rato en el restaurante, de repente pasa el mesero, ¿no? Tienes la opción de preguntarle de modo muy formal, ¿no? Sumimasen, toire wa doko desu ka? O simplemente, ¿no? Si ya te conoce, ya te llevó la comida y lo demás, ya hay un poco, ¿no? Como de conocimiento tácito entre tú y el mesero que te ha atendido durante toda la noche. De repente lo ves pasar apurado o apurada, ¿no? Lo llamas, llega y tú le dices, "Na, toire ni kitain desu". Y la persona ya entiende, ¿no? Que quieres ir al baño, por ende, te va a decir dónde está. "Ah, toire wa kochira desu", ¿no? El baño está por allí, está por aquí. Ya no necesitas preguntar, ¿doko desu ka? No, ya se entiende, ¿no? Es una explicación que estás dando, ¿no? Como te llamo porque quiero ir al baño. Ah, entonces te digo dónde está el baño. ¿Sí? Hi. ¿Sí? ¿Se va más o menos entendiendo el contexto de uso? Sí. Ujú. ¿Los demás? Ok, Mauricio san arigato. Hai. Ahora, un des va después de la forma corta de un predicado. Esto, por favor, es regla, por ende, apúntenlo, anótenlo o subrayenlo en la diapositiva cuando la tengan. El predicado, ¿no? Esta parte del predicado puede ser ya sea afirmativo o negativo en el presente o en el pasado. Un des por sí solo es invariable y no aparece usualmente en su forma negativa o pasada. Lo único que sí, atención aquí, es que la parte que va a tener el tiempo, ¿no? Que nos va a decir, no, yo quería o yo quiero o es porque esto o lo otro, es justamente la parte anterior a des. ¿Ok? Por ejemplo aquí, ¿no? Seiseki ga yokunai desu. Seiseki ga yokunai desu. Seiseki son notas calificativas, ¿no? Las notas que uno puede sacar en la universidad, en la escuela. ¿Mm? Y esta puede ser un poco en respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué estás enojado? ¿Mm? Seiseki ga yokunai desu. Desu. Veamos aquí, yokunai. ¿Qué cosa es yokunai? Tendré que ser enojado, ¿no? No. Recuerda que esta es la respuesta a la pregunta. O sea, la pregunta no aparece aquí en pantalla. Esa es Mm, una respuesta. Ujú. mm, Como bueno, Bueno, pero negativo. O sea, exacto. No bueno, exacto. Ujú. Yokunai.
¿no? Que el adjetivo bueno es i, ¿no? Forma negativa y okunai. Entonces es como decir, ¿no? Como respuesta al por qué estás enojado, ¿no? Como decir, ¿por qué mis notas? No, porque de hecho mis notas no son buenas, entonces por eso estoy así, ¿no? O por ejemplo en la frase 2, shiken ga owattan desu. Shiken ga owattan desu. ¿No? De repente, no sé, estamos en la universidad, vemos ahí que viene un amigo sonriendo, ¿no? Y nosotros como que lo miramos como que, ¿qué pasó, no? O sea, ni siquiera le preguntamos y la otra persona nos dice, ¿no? Es que ya terminó el examen, ya terminó el examen. Shiken ga watan des. Explicativo, ¿no? Está explicándonos el por qué de repente lo vemos o la vemos con esta sonrisa en la cara. ¿Ok? Entonces, esta matiz de explicación no necesariamente va después de una pregunta. O sea, eso es lo que les quiero también dar a entender. ¿No? Que no es necesario que alguien nos pregunte algo para utilizar la forma explicativa en la respuesta. Simplemente hay que entender el contexto y hay que entender las acciones y la interacción que puede haber con el interlocutor, como en el caso de la segunda frase. Dice, explicándole a alguien que te vio sonriendo. Ni siquiera te preguntó por qué, pero tú le explicas y le dices, es que ya terminó el examen, por eso estoy sonriendo. ¿De acuerdo? Hi. Sí. Hi. Arigato. Entonces, vamos a ver ahora sí la conjugación para que vean bien toda la parte, ¿no? Específica. Es importante identificar que cuando sigue, ¿no? Esta forma des, cuando siga un adjetivo en na va a aparecer en el medio del adjetivo y de la construcción explicativa. Si yo digo en una frase declarativa normal, Shizuka desu, no es tranquilo, es silencioso. ¿Mm? Si yo lo quiero dar en una frase explicativa, Shizuka nan desu. Shizuka nan desu. O cuando tenemos un sustantivo, también. Gakusei desu, una frase afirmativa, declarativa normal. Gakusei desu, si es una frase de explicación, ¿no? Gakusei nan desu. Gakusei nan desu. ¿Ok? Eso es muy importante que lo recuerden. Esto sucede únicamente con los adjetivos en na y los sustantivos. Así que si es posible, háganle una captura para que lo recuerden y lo pueden aplicar en los ejercicios que están por ver. Ahora, se va a poder utilizar el des en preguntas en sí para incitar lo que son explicaciones y más aclaraciones de tu interlocutor. O sea, si queremos, ¿no? Justamente no preguntar, sacar más información, ¿no? Vamos a poder utilizar des más la partícula interrogativa acá. ¿Ok? Lo que indica aquí, ¿no? La teoría es que es usado muy, muy a menudo con palabras de pregunta, como doshite, ¿por qué? Y doshita, ¿qué pasó? ¿Mm? Vamos aquí a ver este mini diálogo en sí. Dice, doshite, kare to wakaretan desu ka? ¿Por qué terminaste con tu novio? Doshite, kare to wakaretan desu ka? ¿No? Y como pedimos, como preguntamos utilizando el desu ka, no se sobreentiende un poco, ¿no? Lo que dice aquí en inglés, no tienes que decirme, ¿no? O sea, te pregunto con esta estructura para darte a entender que me interesa la información. ¿Ok? La Hi. respuesta es, Kare, zenzen, ofuro ni hairanai desu. Es una respuesta muy japonesa, ¿no? Porque básicamente lo que dice es que lo dejó porque nunca tomaba un baño. No, entonces, Kare, zenzen, ofuro ni hairanai desu. Hairanai desu. ¿No? Recuerden, por favor, cuando se responde de modo explicativo, des.
¿Ok? Entonces, la respuesta explícita es que, él es que nunca tomaba un baño, ¿no? La respuesta implícita es una buena razón, ¿no crees? ¿No? Que alguien no se duche, entonces, pues ya. Pero es muy probable que no sea eso. Porque esto es muy, les dije, no es muy japonés porque nadie nunca se sentiría en grado de hablar mal de alguien. De repente pasó algo muy grave, pero te van a decir cosas de este tipo, ¿no? Como para no dejarlo mal visto, ¿no? Ante la otra persona, a pesar de lo que sucedió. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues no, todavía. Vamos a ver, faltan un par más y ya pasamos a los ejercicios en sí. ¿No? Otro ejemplo podría ser, ¿Doshitan desu ka? ¿Doshitan desu ka? ¿Qué pasó? Ya de por sí, doshita significa qué pasó. Pero vean, ¿no? El énfasis que se le da a la pregunta, ¿no? Con el desu ka, doshitan desu ka, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Porque te ves, no sé, te ves bastante con una actitud así, ¿no? Que hubiese pasado algo grave, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿no? De esta persona es neko ga shindan desu. Neko ga shindan desu. Mi gato murió, ¿no? La respuesta explícita. La respuesta implícita, eso podría explicar cómo me veo hoy, ¿ok? Una vez más, ¿no? Esta parte de des explicativa después de la forma corta. Y una última precisación es que vamos a poder utilizar des para añadir además un comentario de lo que se acaba de decir, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien dice, Totemo ii kyokasho desu ne. Este es un buen libro de texto, ¿no? La persona B podría responder, watashi no daigaku no sensei ga kaitan desu. Sí, es porque le escribió mi profesor de la universidad, ¿no? Para que sepas, por ejemplo, ¿no? Desu. Watashi no daigaku no sensei ga kaitan desu. Ujú. Ok. Ahora, vamos a pasar a ver algunos ejercicios, ¿no? Vamos a ver que nos encontramos dentro de estas situaciones, ¿no? Dentro de las situaciones marcadas acá debajo. Vamos a explicar utilizando des como en el ejemplo. O sea, en el ejemplo tenemos la frase Atama ga itai desu. ¿Qué cosa era atama ga itai? Como que la cabeza es como que me duele. Exacto, ¿no? Me duele la cabeza. Atama ga itai. Atama ga itai. Entonces, este enunciado lo transformamos en pregunta, ¿no? Perdón, lo transformamos en un diálogo. La pregunta quedaría, ¿Doshitan desu ka? ¿Qué pasa? ¿No? Pidiendo explicaciones. Y la persona responde, Atama ga itai desu. Desu. ¿No? Explicando el por qué. No me duele la cabeza. ¿No? Entre paréntesis, ¿no? Es por eso que me ves así. Por ejemplo, en la uno dice, Kare kara denwa ga arimashita. Kare kara denwa ga arimashita. Estas son las respuestas. Estas son las situaciones que tenemos que describir después de la pregunta Doshitan desu ka. Entonces, aquí, ¿cómo podría quedar la número uno según ustedes? La pregunta es la misma. A ver, mientras pensamos, volvámonos a conectar, por favor, que se queda menos de un minuto. Regresamos, les muestro los ejercicios y luego les doy un poco de tiempo para que puedan realizarlos.
Bien, los espero. Muchas gracias. Pues no, solamente sí tengo que practicar y repasar lo de La forma pues la corta. forma corta, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Nada, que las formas cortas sí son un poco complejas, ¿no? Pero pues siguiendo las reglas, intentar ver también los ejercicios, pues yo no creo que tengan tantos problemas. Habría solamente que practicar y repasar. Ay, bien. Vamos a ver entonces el siguiente punto, sugiru. El siguiente punto, este que vemos aquí, es un verbo que se conjuga como verbo en ru, así que pues bastante fácil. Eh, y que se añade, ¿no? a un verbo en su raíz verbal, ¿no? Para expresar el significado de demasiado de tal cosa o en exceso, tal cosa en exceso. ¿Mm? Por ejemplo, hayaku okisugimashita. Hayaku okisugimashita. Es un poco como decir, ¿no? En español, ¿no? Que te despertaste muy temprano. Hayaku, temprano. Okisugimashita. No despertarse muy, ¿no? Obviamente con el sentido de muy temprano. ¿Ok? Eh, o demasiado temprano, de repente también. O la frase siguiente, la frase número 2, tenemos tabe sugite, tabe sugite wa ikemasen. Tabe sugite wa ikemasen. Esta estructura, recuerden que la vimos cuando encontramos la forma en te. Es una estructura para prohibir, ¿no? Algo. En este caso, qué estamos prohibiendo según la estructura? ¿Qué estamos diciendo? Que no se puede comer. ¿Demasiado? Exacto. Demasiado, atención. Como no comas demasiado, sería, ¿no? Tabe, ay, me complica mucho esta parte. Tabe sugite wa ikemasen. No comas en exceso, quedaría. ¿Okay? Porque sugiru, ¿no? Como lo vemos aquí, conjugado en su forma en te, precedido de un verbo en su forma de raíz verbal, tabe sugite wa ikemasen. Es ¿no? Da esa sensación de en exceso, ¿no? De demasiado. ¿Ok? ¿Sí? Ay, Entonces, regla cuál es, ¿no? Verbo en su raíz verbal, seguido del verbo auxiliar sugiru. Este sugiru se conjuga como verbo en ru. Entonces, sugimas, sugimashita, sugiru, suginai, toca. Ahora, vamos a pasar a ver la siguiente diapositiva. Sugiru también sigue, ¿no? También se la sigue a bases de los adjetivos en i y en na. O sea, la parte que no cambia en la conjugación de aquellos adjetivos. Se caerá i y na al final de los adjetivos y luego se añade sugiru. Por ejemplo, si yo tengo el adjetivo takai, ¿no? Para decir, takai ya es costoso, pero para decir algo como demasiado costoso, takasugiru. Cae la i y yo añado sugiru. Takasugiru. ¿Vale? Por ejemplo, aquí una frase, kono hon wa takasugimasu. Kono hon wa takasugimasu. Eso es con los adjetivos en i, mientras que con los adjetivos en na tenemos que también la na, que ya usualmente no se utiliza, ¿no? Pero aquí te lo especifica del mismo modo, tiene que irse, ¿no? Y añadimos sugiru. Entonces, shizuka, que es un adjetivo en na, que quiere decir tranquilo, silencioso, quedaría shizuka sugiru, ¿no? Para decir demasiado silencioso, demasiado tranquilo. Kono machi wa, esta ciudad, kono machi wa shizuka sugimasu. Es demasiado tranquila. ¿Ok?
Entonces, vamos a utilizar sugiru cuando algo es más allá de lo normal o de lo adecuado, sugiriendo que eso no es de tu agrado, ¿no? Claramente, al significar demasiado, ¿no? Casi siempre no es positivo el significado. O sea, que si decimos una frase como shinsetsu sugimasu, shinsetsu sugimasu, no es, se entiende como demasiado amable, pero no es solamente un cumplido sencillo, sino que puede tener un doble sentido de que pues, es tan amable que capaz eres tonto, ¿no? Que te dejas poner los pies encima de repente, ¿no? Shinsetsu sugimasu. ¿Ok? Entonces hay que tener un poco de, prestarle mucha atención a con cuál adjetivo y en cuál contexto vamos a utilizar este sugiru. Para este caso, yo les recomiendo utilizar en todo caso los modificadores, ¿no? Como totemo, sugoku, los adverbios de lo que hemos aprendido también a lo largo del curso, ¿no? Si simplemente lo que queremos decir es que algo está en un cierto grado más alto, ¿no? Totemo shinsetsu desu. Ahí quedaría bien, y sería, eres muy amable, de algo positivo, ¿no? Y no de exageración, con una acepción negativa. ¿Y de acá? ¿Sí, chicos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a pasar al ejercicio. Vamos a ver. Está bastante fácil en realidad, no está tan complejo porque simplemente es recordar que se le añade, ¿no? a las raíces verbales y también a los adjetivos sin las terminaciones i y na de cada uno respectivamente. Entonces, vamos aquí. Dice, describe lo que muestra en las siguientes imágenes utilizando sugiru. Vamos a usar verbo, estructura verbo más sugiru para la 1 hasta la 4, que ya luego les voy a mostrar, no son estas. Y luego adjetivo más sugiru de las 5 hasta la 10. Por ejemplo, yo aquí en la imagen, en la primera imagen de la izquierda tengo a alguien que está cocinando, ¿no? Y como que tiene que cocinar y tiene muchas cosas que preparar, ¿no? Entonces, transformamos, describimos eso. Tsukuri sugimashita. Al final, el resultado fue que, ¿qué cosa? ¿Que tiene que cocinar demasiado? Pero ya lo hizo, ya lo tiene listo. Preparó demasiado. ¿Sí? Preparó demasiado, ¿no? Tsukuri sugiru, tsukuri sugimashita. No está en el pasado, entonces ya podemos dar por sentado, ¿no? Que es algo que ella tenía que hacer, lo terminó haciendo, pues le salió un montón de comida, ¿no? Tsukuri sugimashita. ¿Sí? Mientras que en la segunda imagen, en la segunda imagen tenemos a una persona sentada, ¿no? En el centro de la habitación. Y acá el texto dice, Konoheya wa sema sugimasu. Konoheya wa sema sugimasu. Semai, perdón, es el adjetivo en i que significa estrecho, ¿no? Algo que no tiene mucho espacio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la frase? Konoheya wa sema sugimasu. Que esa habitación es demasiado estrecha. Exacto. Esta habitación es demasiado estrecha. Así es. Entonces, tenemos un ejemplo a la izquierda con un verbo y otro ejemplo a la derecha con un adjetivo. ¿Alguna pregunta? ¿Y ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás? Parece que no. Parece. Ok. Bien. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Vale? Ok. Les voy a mostrar las imágenes y ya les doy unos minutos para que resuelvan, así es más rápido. Más rápido, todos resuelven mínimo una, ¿no? Entonces ya luego me dicen y corregimos. Ok, en la primera imagen tenemos a alguien que comió mucho.
En la segunda imagen, pues, alguien que bebió mucho, alguien que miró mucha tele en la 3. Háganle captura, por fin. Ujú. En la 4, alguien que compró mucho. ¿Podría regresar tantito la otra diapositiva, por favor? Sí, claro. Ah, no, ya no, creo que ya la mandaron al grupo. Ah, ok. Gracias, Denise. Mm. Hi. Ok, esa es la otra. Gracias. Y esa es la tercera y la última. Entonces, en la 8, ¿no? La temperatura está muy caliente. En la 9 hay muchas tareas. Si ven lo que está escrito ahí en el libro, en los cuadernos, dice Shukudai. Y en la 10, el perro está corriendo muy rápido. Mm. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Pues no, a ver cómo salen. Ok. Mm. A ver, a ver, déjame pensar. A ver, el verbo correr va a ser hashiru, ¿ok? Para utilizar en la frase 10. Hashiru. Aquí atención, por favor, porque habría que utilizar el adverbio antes. ¿Mm? El verbo rápido, ¿no? Veloz es hayaku. Se los voy a escribir en el chat para que lo tengan y por favor véanlo ahora porque como les voy a dar unos minutos, nos vamos a desconectar. Entonces, ¿qué sería hayaku hashiru? Hayaku hashiru sería correr rápido, ¿no? Que sería esto para utilizar en la número 10. Claramente habría que transformarlo para poder decir, ¿no? Que corrió demasiado rápido, que corre demasiado rápido el perro, ¿vale? En la 8, pues es fácil porque habría que ver la palabra que significa caliente o calor y pues poner, ¿no? Demasiado calor. ¿No? Recuerden que todos estos utilizan adjetivos, ¿no? En la 10 también pueden utilizar hayaku hashiru o pueden simplemente utilizar el adjetivo hayai, que también es rápido. ¿Mm? ¿Y desu ka? Hi. Ok, chicos. Entonces, les voy a dar unos 5 o 10, como deseen. Es que no quiero darles mucho porque ya estamos por terminar. ¿Está bien 8? Hi. Sí. A ver. Entonces, nos conectamos de aquí a las 12:28, por favor. Intenten hacer, ¿no? La que ustedes puedan. No es necesario que las hagan en orden, pero hagan la que ustedes puedan. Ahora yo me conecto y las que han hecho me dicen, ya luego las que quedaron las hacemos juntos, ¿vale? Hi. Ay, arigato, ¿eh? Nos vemos, chicos, ¿no? En 8 minutos. 12:28 estamos aquí. Arigato. Las personas que han hecho los ejercicios, perdón, las personas que han hecho los ejercicios, a ver si me van dictando sus respuestas y yo las voy escribiendo en el chat. ¿Bien? A ver, en la número 1, ¿qué pudieron escribir? ¿Alguien ha hecho la 1? Yo, a ver si estoy bien. A ver. Yo puse Kanoyo Tabete Sugimashita. Kanojo. Kanojo wa, solamente habría que marcarla. Kanojo wa tabe. ¿De nuevo? Kanoyo wa tabe sugimashita. Perfecto, ahora sí. Kanojo wa tabe sugimashita. So desu ne. Tabe sugimashita. ¿Qué quiere decir en español? Que ella comió demasiado. Exacto, que ella comió demasiado. Esto soy yo después de irme al restaurante de sushi. Vamos a ver la 2, por favor. Niban.
¿Qué le pasó a este chico? 彼は飲みすぎました。彼は飲みすぎました。そうですね。彼は飲みすぎました, ¿no? Bebió mucho. 3 番, número 3. ¿Qué hizo esta persona? Quedaría bien como kare wa terebi miru sugimashita. Miru es la forma infinitiva del verbo. No es su raíz verbal. Ah, ok. Solamente modifica ahí esa parte, el resto está bien. Kare wa terebi o. ¿Podría ser misugimashita? Exacto. Kare wa terebi o mitsukimashita. Mi de la raíz verbal de miru, ¿no? Muy bien. Vamos con la número 4. ¿Qué hizo esta persona? Bueno, yo puse kaisugi mashita. そうですね。OK。この女の人は、esta mujer, この女の人は、ちょっと待って。この女の人は、買いすぎました。compró demasiado. そうです。買いすぎました。5番。¿Cómo podríamos describir, no? Tipo, no, ahora no de las personas, no, como hay que utilizar un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, para decir que es muy grande, ¿no? Demasiado grande, ¿cómo quedaría? Yo puse sono doresu wa oki sugi desu. はい、そうです。このドレスは大きすぎです。そうです。Muy bien, es como decir no es demasiado grande. ¿Vale? はい、6番. ¿Qué está sucediendo aquí? Si voltean la imagen, pueden ver que está escrito tesuto, ¿no? Y pues vemos a una persona en dificultad. Espero que no sean ustedes el 31 de julio. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Kono tesuto wa? Pues podría ser con musugashi. Mutsukashi. Mutsugashi, así. Sí. Pero ahí como cae la i, ya no sería como, o sea, sería mutsugashi des. No. ¿Cómo cambia? No, si se cae la i es porque la añades de sugiru. Ok. ¿Cómo es? Kono tesuto wa. Musukashi des. No. Esa sería una frase así, estaría bien, pero o sea, no es lo que estamos viendo. Hay que utilizar sugiru, ¿no? Para decir demasiado difícil. Ah, sí, sí, sí. Entonces sería Mutsugashi Sugi des. No, sugiru es un verbo en eru.
A ver. No, la cópula la tienes que omitir, o sea, no hay ninguna cópula. Si te das cuenta en los ejercicios, en las respuestas del chat, no estamos usando cópula porque ya este es un verbo, sugiru. Ah, sí. Ujú. Kono testo wa mutsukashi sugi. Sugi. Ay, no ¿Cómo sé. conjugas taberu al presente? ¿Taberu? Tabe. Tabe. ¿Cómo se conjuga? ¿Tabe más? Sugiru entonces. ¿Sugi más? Ok, ya está. Sí, es un verbo en grupo, ¿no? Entonces sigue el mismo patrón. Ya me estaba haciendo bolas. Ok. Sí. Entonces quedaría, ¿no? Kono testo wa mutsukashi sugimasu. Es demasiado difícil este examen. Bien. Vamos a ver las 7. Ana Van. ¿Cómo la escribieron? Estamos viendo acá un suéter Chanel. Por ende, intuimos, y también por el precio, que es muy costoso, demasiado costoso. Bueno, yo puse Anoseta wa Takasugi. Perfecto. Anoseta wa takasugi mas. Sí. Takasugi mas, ¿sabes? ¿No? Es demasiado costoso. Ay. ¿Y Profe, desu ¿no sería Takai Sugides? No, porque recuerda que hay que Porque quitarle la i y la última i, la última na de los adjetivos y añadir sugi. ¿Sí? Tipo, ¿ves? Aquí na. Se añade sugiru, se añade no a los adjetivos también, pero hay que quitarle la i final. Por ejemplo, takai, ¿no? Takasugimas. Le añadimos el sugiru, pero después de haberle quitado la i. ¿Vale? es que estoy un poquito confundida con respecto a las 5 porque ahí sí Ujú. utilizamos Sugides. En las 5, tomate. En las 5 que utilizamos, perdón. La terminación Sugides. Pues sí, equivocación, error mío. Es sugimas. Ah, Todas son ok, sugimas ok. porque sugiru es un verbo en gru, entonces es sugimas. Ok, ok. Un error Entonces de sí es tipeo. Sugimas. Sí, sí, sí. Siempre Sí. va a ser sugimas, ¿no? No puede ser con la cópula de eso. Ok, gracias, profe. No, de nada. Perdón, se me pasa a veces. A ver, vamos a ver las últimas. En la 8, ¿cómo han podido describir? Podríamos describir tipo, ¿no? Que este furu está demasiado caliente. A 50 grados de temperatura ya es como para preparar, ¿no? Un consomé. ¿Cómo quedaría? Podría ser Ofuru wa Atsusugimas. So des. O furu wa atsusugimasu. はい。6番、número 9. A ver, aquí, ¿cómo podrían describirlo? A ver, no es necesario utilizar solo un adjetivo.
Podríamos utilizar, no sé, shukudai sería como nuestro adjetivo. Shukudai significa tarea, ¿no? Entonces habría que ver bien, ¿no? Que habría que decir como muchas tareas, ¿no? Entonces Demasiadas tareas. podremos utilizar el verbo aru. Pero ¿cómo sería? Shukudai wa aru sugimasu. Aru es la forma infinitiva del verbo, habría que conjugarla y obtener primero su raíz verbal y a la raíz verbal le añadimos su guía. Ari sugimasu. So this. Shukudai ga arisugimasu. ¿Sí? Bien. La 9. Y la 10. ¿Cómo lo hicieron? Yo no la he hecho, pero estoy en ello. Ok. Yo les había dado de ejemplo el adjetivo hayai, ¿no? Hayai es rápido, ¿no? Pero también lo podríamos utilizar con la construcción adverbial, ¿no? Hayaku hashiru, que significa correr rápido. A ver. Podría ser inu wa hashi sugimasu. Atenta. Porque hashiru significa correr, ¿no? Y correr demasiado no es lo que se está expresando aquí en la imagen. Está corriendo demasiado, pero demasiado rápido. Entonces, utilizas el adjetivo solo hayai, que significa rápido, ¿no? Simplemente no kono inu wa hayai sugimasu, ¿no? Demasiado rápido, como dar a entender que va demasiado rápido. O lo utilizas en la estructura adverbial, ¿no? Que es hayaku hashiru. Hayaku hashiru. Allí sí. ¿Cuál de las dos quieres utilizar? La primera. Con el adjetivo, ¿cómo quedaría? Inu wa hayai sui desu. Hayai sugimasu. Haya sugimasu. Haya, atención, que cae la I. No lo olviden. Con los adjetivos en I, la I final cae siempre. Si no, no estamos conjugando bien. Haya sugimasu. So this. Y ahí estamos diciendo, ¿no? Que el perro es demasiado rápido, ¿no? Pero eso sobreentiende, ¿no? De que va muy rápido. O podría quedar la opción de utilizar, ¿no? Kono inu wa hayaku hashiri sugimasu. Va corriendo, está corriendo muy rápido o corre muy rápido. Demasiado rápido. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Todos han comprendido el uso al menos de cómo podemos aplicar esta estructura con ya sea raíz verbal más sugiru o base del adjetivo más sugiru. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yeah. Ok, chicos. Entonces, vamos a intentar ver en los 15 minutos que nos quedan, ¿no? Este otro punto que a ver si al menos explico bien la regla, ¿no? Y ya la próxima clase le dedicamos una parte de los ejercicios, es que no alcanzamos.
Hogai des. Hogai des. Esta es una estructura muy útil. Es muy útil porque la utilizamos para dar consejos en japonés, ¿no? Es como en español cuando decimos, no, es mejor si haces esta cosa. No, es mejor claramente para ti que hagas esto. Es una expresión de final de frase que se puede usar justamente, ¿no?, para dar un consejo. Ahora, cuando se sugiere una actividad con hogai des, se está dando un consejo bastante específico. Es decir, que es recomendable hacerlo y si alguien no sigue el consejo, hay un cierto peligro o puede haber un cierto problema. O sea, no es una cuestión de dar consejos por dar, sino es toda una estructura. ¿Ok? Hogai des es peculiar en su modo de uso con diferentes conjugaciones porque es un poco extraño. A ver, dependiendo de si el consejo que se da está en su forma afirmativa o negativa. Cuando el consejo está en forma afirmativa, hogai des generalmente viene después de la forma pasada corta de un verbo. Mientras que cuando el consejo está en la forma negativa, sin embargo, el verbo lo encontraremos en su forma presente corta. ¿Ok? Entonces, consejo afirmativo, como para decir, no, yo creo que deberías comer más. Consejo afirmativo, ¿cómo lo describo? Utilizando el verbo a la forma pasada corta, antes de hogai. Cuando el consejo está negativo, no, yo creo que no deberías beber mucho. Entonces, el verbo va a estar en su forma presente corta antes de hogai. Pero vamos a ver ejemplos, que creo que es mejor así. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la primera frase? Yo. どうぞ。もっと野菜を食べたい方がいいですよ。食べた方がいいですよ。はい。もっと野菜を食べた方がいいですよ。¿Cómo podríamos traducir en español? ¿Cómo quedaría, chicos? ¿Deberías de comer un poco más de verdura o algo así? Exacto. Motto yasai o tabeta hogai desu yo. Deberías comer más verduras. El consejo es afirmativo. Es un consejo afirmativo, entonces, forma corta pasada. Tabeta. Tabeta hogai desu yo. Pero vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? Un ejemplo negativo. Un ejemplo, perdón. Sí. Vamos a ver la número 2. ¿Quién la lee? Yo. Adelante. 副業を休まない方がいいですよ。Jugyo. Jugyo significa clase. Jugyo wo yasumanai hogai desu yo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué consejo estamos dando aquí? Yugyo yasumanai. Yasumanai es el verbo yasumu, descansar, ¿no? Ausentarse cuando tenemos un lugar, una situación, ¿no? ¿De qué le está aconsejando la persona? Pues que debería descansar. No. Yugyo Mejor. yasumanai hogai Que no desu yo. debería. Sí, ya no te escucho. Iniciaste bien, pero ya no te oigo. Sería algo así como que no debería de ausentarse de sus tareas o algo así, ¿no? De la clase. De la clase. Yugyo, clase. Yugyo yasumanai hogai desu yo.
no deberías ausentarte de tu clase. O sea, no deberías dejar de ir a clases prácticamente. ¿No? Pero la estructura, ¿cuál es? Forma corta presente, en este caso negativa, antes de hoga y yo. ¿Sí? Entonces, repito, a ver, para que quede claro. Cuando el consejo está en su forma afirmativa, hoga y generalmente viene después de la forma pasada. Entonces, en el primer ejemplo tenemos un consejo de forma afirmativa. O sea, deberías comer más vegetales. Motto, yasai o tabeta, forma corta pasada, hoga y yo. Mientras que cuando el consejo está en la forma negativa, sin embargo, el verbo está en su forma presente corta. No hay forma pasada, hay forma presente corta. Yugyo yasumanai hoga ii desu yo. ¿Y desu ka? Shitsuman ga arimasu ka? Ay, Adelante. no, nada más pueden retroceder una diapositiva para tomarle foto. Sí, está, ¿no? Listo, Ahora, gracias. no, de nada. A ver, vamos a ver estos ejercicios que yo tengo aquí. Vamos, dice, utilizando las pistas, da consejos a un amigo que tiene un dolor de cabeza. ¿No? Decide si deberías usar la forma afirmativa o negativa dependiendo de lo que queramos aconsejar. Entonces, si yo aquí tengo la pista, ¿no? Kusuri o nomu, perdón. Kusuri o nomu significa tomar medicamentos, tomar pastillas. Kusuri o nomu. Si es lo que queremos aconsejar, ¿no? Mi amigo va a decir, atama ga itain desu. Me duele la cabeza. Atama ga itain desu. Entonces nosotros le aconsejamos, kusuri o nonda hoga ii desu yo. Sería bueno para ti, sería mejor para ti si tomas una pastilla. Kusuri o nonda, forma corta pasada, porque el consejo está en forma afirmativa. Kusuri o nonda hoga ii desu yo. ¿Y desu ka? ¿Sí? Hi. Intentemos hacer la uno, a ver. Por ejemplo, mi amigo me dice, ¿no? Atama ga itain desu. Es que me duele la cabeza. Nosotros le vamos a aconsejar que se vaya a dormir temprano, entonces. Capaz es cansancio. Entonces, ¿cómo diríamos? Con hayaku neru. ¿Cómo quedaría para dar un consejo afirmativo? Neru, ¿qué significa? Dormir. ¿Y cómo es su conjugación normalmente? O sea, ¿cómo sería su forma corta pasada? ¿Neta? Neta. Entonces, ahí ya tenemos todo. ¿Cómo quedaría el consejo? Quedaría como hayaku hogai desu yo. Hayaku neta hoga ii desu yo. Sería mejor si vas a dormir temprano. Bien. Ok. Ahí tenemos la 1. Vamos con la 2. Niban. Ahora le queremos aconsejar de que no vaya tanto, no salga tanto a divertirse. Capaz también es eso, no es mucho desgaste del cuerpo, entonces te duele la cabeza. Asobi niku es la pista que claramente habría que transformar a la forma corta, presente, negativa. ¿Cómo quedaría?
La presente negativa sería ikanai. Es que no me acuerdo. そうです。はい。 ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí. Perdón. Entonces quedaría asobi ni ikanai hogai desu yo. はい。いいですね。遊びに行かない方がいいですよ。No deberías ir tanto a divertirte. Ok. Vamos a ver la número 3 y ya luego las otras 3 las responden ustedes, ¿vale? La número 3 tenemos, el consejo sería la pista, byoin ni iku, ¿no? Ir al hospital. Es un consejo afirmativo, por ende vamos a utilizar la forma corta pasada para construir el consejo. Adelante. Podría ser Byoin ni ittai hogai desu. そうです。病院に行った方がいいですよ。Sería mejor, ¿por qué no vas al hospital? No sería mejor si vas al hospital, si te duele. ¿Ok? ¿Y de acá? ¿Se va entendiendo entonces la estructura? Bien, ahora yo en este mismo momento, bueno, junto a las grabaciones, hago el video, lo publico en YouTube, en Classroom, les publico las diapositivas, ¿ok? Y van a tener entonces todo el material. En estos días les voy a ir publicando el temario. Chicos, perdónenme, en el caso que se me pase y llegue el martes por la noche y aún no tienen nada, escríbanme, por favor. Recuerden y escríbanme porque si no, yo les digo, les soy bien sincero, entre semana no respiro. Es muy, muy complejo para mí entre semana que tengo muchísimas clases, entonces yo me tiendo a anotar todo para que no se me olvide, pero a veces sucede que lo hago y se me pasa a publicar, por ejemplo. Entonces, háganme acuerdo, sí, les pido ese favor. ¿No? Lo siento, ténganme un poco de paciencia, estoy un poco viejito, me olvido de las cosas, se me pasa. Entonces, sí, solo eso, y cualquier cosa me están comentando, ¿vale? Hi, Sensei. Muchas gracias por haberse conectado. Les cuento que al parecer nuestro grupo está a salvo por cuestión de reinscripción. Era un tema que me estaba dando mucho miedo, pero no me han dicho nada. O sea, me han dicho que bueno, hay unos grupos que están en riesgo, pero no son ninguno de los que manejo yo, solo de otro asesor, que es porque ya llevaban meses así, ¿no? Pero este está a salvo. Así que, pues, ahora sí, oficialmente estamos a solo una reinscripción más de la graduación y pues espero que en esa reinscripción no haya ningún problema, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún problema. Y entonces, ya está. Solo se los comento para que ya estén más tranquilos. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho. Estudien, por favor. Vuelvan a ver los videos, vuelvan a ver las diapositivas, hagan ejercicios, creen frases, ¿no? Lo que ustedes crean conveniente. Y nos estamos viendo el próximo sábado. Mataraishu. Minasan, arigato. Ay, arigato, Mataraishu. Mataraishu. Sayonara. Sayonara.